Siendo ya las 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a ir de inmediato con nuestro panel del día de hoy. Tenemos ahí varios temas para empezar a conversar junto a la encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo, Paula Castillo. La saludamos. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, ¿y tú? Bien, oye, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Y también saludamos al director de formación del Centro de Estudios Idea País, Kevin Canales. Kevin, también gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Oigan, como les decíamos, tenemos ahí temas bien interesantes a abordar y sin duda lo que viene de la mano de este plan de reconstrucción anunciado por el gobierno y que debiésemos tener el detalle en el marco de esta cadena nacional que va a haber el día de mañana, sin duda se ha estado llevando bastante atención de la agenda. Esto por un lado las expectativas que hay desde el Ejecutivo, pero por otro lado cierta inquietud en la oposición, no solamente por el grado de información que se tiene, sino que además por esta característica de ley miscelánea que se ha planteado y que para algunos significa ponerle este sobrenombre de ley tutti frutti. En esencia, lo que se ha estado planteando en los últimos días, y particularmente desde la perspectiva del ministro Quirós, es que se ha estado socializando desde la perspectiva del oficialismo algunos de estos puntos. La semana pasada, y aquí cito lo que nos cuenta BioBio Chile en su portal, hubo encuentros con parlamentarios del oficialismo, durante esta semana también algunos hitos en el marco del comité político y bueno, el cierre va a ser esta cadena nacional donde se va a estar anunciando el proyecto. El ministro aseguró que en este proceso ha primado el diálogo, estamos preparándonos para que esté todo listo y agregó que todas las cosas hay que hacerlas con calma, algunas graduales y otras no. Y bueno, están también los diagnósticos que se hacen desde otros sectores. Quiero quedarme eso sí con lo que plantea el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, que más allá del respaldo que ha dado a la iniciativa, advirtió que el paquete carece de medidas inmediatas para la clase media. Pero quiero también enfocarme un poco con lo que se ha estado planteando desde la oposición y particularmente la mirada de la senadora Paulina Bodanovich. Hay cuestionamientos por la falta de información y el diálogo previo con la oposición. Se parte de lo que se ha señalado y emplazó la timonel del PS a transparentar el contenido del proyecto y ampliar las conversaciones. A que se comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta. El gobierno enfrenta horas claves para ordenar a sus filas y asegurar viabilidad política a su propuesta en medio de un debate además marcado por el mote de ley tutti frutti, que es lo que se estaba planteando desde la oposición. Con todos estos antecedentes yo me quiero quedar con ustedes y particularmente ir haciendo estas perspectivas. Recordemos que una vez ya en el gobierno se hicieron los primeros apuntes en Lirquén por parte del presidente, estos titulares que se entregó sin ir más lejos en su momento, pero va a ser bien pertinente tener un poquito más de detalle. 40 medidas agrupadas en ejes de reconstrucción física de zonas afectadas, reactivación económica, fortalecimiento institucional, orden fiscal con responsabilidad en el gasto y seguridad. Es parte de lo que entonces viene de la mano de este plan. Paula, me quedo contigo para comenzar. Expectativas en torno a lo que se viene y mirando un poquito lo que se va a plantear en esta cadena nacional. Yo creo que si miramos la naturaleza de las medidas que contienen, es imposible no acordarnos de la ley Omnibus de Milei en Argentina, de también este Big Beautiful Deal de Trump, que ambos son gobiernos de ultraderecha, que precisamente lo que hacen, que cuando llegan al poder, además de plantear todo este escenario de una grave crisis, que con el tiempo se va develando que no era tan grave o no era de la forma en la que ellos lo planteaban, para tratar de esconder detrás de todo este manto de incertidumbre, este manto de inseguridad, una serie de medidas que responden más bien a cuestiones profundamente ideológicas. Y precisamente lo hacen tirando un paquete con muchísimas medidas, tratando de despistar para que entre las, en este caso, 40, 1, 2, 3 pasen un poco coladas bajo la mesa. Entonces, creo que en este caso la senadora Bodanovich dan el clavo en ponerle un nombre también más ad hoc con la idiosincrasia chilena, de que finalmente aquí estamos mezclando peras con manzanas, aquí estamos tratando de pasar, al parecer, medidas coladas bajo la mesa que tienen que ver más bien con
sostener y acrecentar la desigualdad que se vive en Chile y por supuesto entonces que no parece sino más bien un tutti frutti de mezclar un montón de cosas juntas para tratar ahí de despistarnos a los chilenos, de despistarnos también a todas las personas que vamos siguiendo este tipo de debates y que finalmente requieren también tener esa templanza y esa mirada más fría de poder ir analizando cada una de estas medidas, de que sin perjuicio que todavía no se hace el anuncio y todavía no se presenta el proyecto de ley, ya nos han dado hartas luces, de hecho, como desde el 15 de diciembre que se han estado dedicando a gobernar, incluso antes de asumir el gobierno, de qué es lo que quieren hacer y hasta ahora no vemos ninguna medida que vaya a ser en beneficio de la clase media. Kevin, también saber un poquito tu enfoque en torno a lo que se ha estado conversando y particularmente a propósito de las reflexiones que hace Paula. Hay aquí un gato por liebre, hay un tutti frutti además a propósito de la crítica que se hace a esta llamada ley miscelánea. Ahí Paula también hacía mención a las comparaciones que se hace con ley Omnibus en Argentina, también otras legislaciones. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú. Sí, yo creo que este paquete de medidas no puede sorprender a nadie. Es un paquete que estaba alojado en el programa de gobierno de José Antonio Kast. Y no solamente en su programa, sino que incluso habían otros candidatos que recogían muchas de esta idea. Por de pronto, la baja del impuesto corporativo es una idea que también, por ejemplo, la tenía Evelyn Matei. Incluso, a veces lo olvidamos, pero en febrero del año pasado el ministro Mario Marcel se abrió también a la posibilidad de bajar el impuesto corporativo de 27 a 24 puntos. Entonces, no diría yo que este conjunto de medidas puede ser una sorpresa para alguien, porque forma parte constitutivo del proyecto con el cual José Antonio Kast ganó el gobierno y por ende yo creo que tiene la legitimidad de empezar a ponerlo en la agenda. Ahora, yo sí creo que tiene desafíos importantes, sobre todo en términos de la tramitación legislativa de este proyecto, y recuerdo a la bajada comunicacional que se tiene que hacer a la población. Porque evidentemente creo que la oposición tiene un punto cuando dice que efectivamente acá pareciera que se le están bajando los impuestos a las grandes empresas, mientras a la ciudadanía se le pide que se apriete el cinturón, pero creo que las explicaciones que se han dado son bien plausibles. O sea, estamos en una economía que realmente sufrió una pérdida de crecimiento durante muchos años y ha sido uno de los principales desafíos de todas las candidaturas presidenciales el recuperar ese crecimiento. Y para eso, cuando uno propone la rebaja de impuestos, por ejemplo, hay obviamente unas medidas mucho más grandes que esa, lo que se supone es que eso permitiría, al menos en el mediano y largo plazo, crecer económicamente mucho más. De hecho, un punto de crecimiento adicional genera entre 500 y 800 millones de dólares de recaudación para el Estado. Inversiones inmediatas permiten, por ejemplo, también reactivar el mercado laboral, donde llevamos 38 meses con un desempleo por sobre el 8%, que ni siquiera esa cantidad de tiempo la vimos ni siquiera en la crisis que hubo el 2008. Entonces, tenemos un mercado laboral muy deteriorado, con mucha rigidez. Hoy día también el ministro Tomás Grau justamente abordaba cuáles son las reformas que se van a hacer en materia laboral, y creo que esa es la orientación que hay que tener: flexibilizar el mercado laboral, por supuesto, ampliar también las posibilidades de empleo, porque el salario mínimo de una persona desempleada es cero, ¿ya? Y necesitamos empezar a reactivar la economía, y creo que en eso al menos tiene que haber una traducción política que haga que la ciudadanía pueda entender y, por supuesto, conversar con la oposición, que es fundamental para aquello. Paula, obviamente te dejo ahí espacio para hacer los contrapuntos que estimes conveniente, pero está el tema a propósito de lo que decía Kevin del grado de comunicación, de socialización frente a la opinión pública de lo que son estas propuestas, lo que planteaba el diputado Alessandri respecto a las medidas inmediatas para la clase media, pareciera que también están haciendo eco en otro ámbito, y en un tema no menor porque Franco Parisi condicionó apoyo a este plan de reconstrucción y dijo: primero cuídenme a la clase media, a propósito también de esos votos bisagra del PDG que están bien en la atención, no solamente en este caso, sino que el resto de legislación que se lleve adelante. ¿Cómo ves ese enfoque? Y obviamente ahí espacio para los contrapuntos que estimen necesarios. Sí, quiero ahondar en un punto de los que señala Kevin, precisamente porque cuando dice que esto no nos debería sorprender, porque esto era parte como del corazón del programa de José Antonio Kast, en efecto, nos confirma de que el corazón del programa de José Antonio Kast es empobrecer a la clase media. ¿Por qué? Porque los efectos que ya están teniendo las medidas que se han tomado han sido sumamente negativos. Eliminar, por ejemplo, el MEPCO, que era un mecanismo neutral, que lo que hacía era
facilitarle a las personas que no tuvieran que cargar ellos con el alza de los combustibles, que era una política de Estado bastante transversal, y tener que tomar una serie de otras políticas, que es subsidio para transporte escolar, que es subsidio para el transporte en región, que es subsidio para este comercio, y así, más bien nos demuestra que se eliminó una política perfectamente útil para la vida de las personas. Se están teniendo que tomar una serie de molestias desde el gobierno para poder paliar los efectos que están teniendo, y aún así, ¿a quiénes les subió la benzina? ¿A quiénes lo sufren? ¿A quiénes les subió el pan? ¿A quiénes les subió el arriendo? A la clase media. Y eso lo estamos viendo también con muchas de las otras medidas que ya se han anunciado. O sea, la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría del 27 al 23% va a implicar una menor recaudación del Estado de miles de millones de dólares. Si a eso le sumamos eliminarle la contribución a la primera vivienda a el 40% de los adultos mayores de 65 que son más ricos de la población, si a eso le sumamos de financiar el Fondo Común Municipal, sabiendo cuáles son las comunas que también dependen de ello, cuál es el beneficio que tiene para la clase media. Hasta ahora, ninguna de las medidas que ha tomado ni que ha anunciado el gobierno de José Antonio Kast son en beneficio de la clase media. Entonces, ¿cuál crisis es la que quieren resolver? ¿La que ellos mismos están generando con las medidas que toman, que le encarecen la vida el costo de la vida de las personas? Yo creo que eso es muy grave. Yo creo que ese es el meollo de lo que deberíamos estar hablando. Y que hayan personas de todo el espectro político denunciándolo, porque no es solamente la oposición. Estamos viendo a Parisi, estamos viendo al diputado Alessandri. De hecho, hasta Jimeno Sandón señaló que no sería mejor tal vez separar estos proyectos para poder mirarlos más en detalle. Entonces, si ni siquiera suscita el acuerdo no solamente del espectro político completo o de la población, sino que de su propio sector, yo creo que esto merece una atención harto más grande. Kevin. Sí, no, yo en general no creo que el gobierno del presidente Kast busque el empobrecimiento de la población y tampoco de la clase media. En general creo que si uno mira la totalidad de los proyectos, o sea, el proyecto todavía no lo conocemos, tenemos que esperar que se presente el proyecto de ley, pero al menos algunos titulares que hemos conocido, si hay elementos de ayuda a las clases medias, creo que tiene que profundizarlo totalmente, pero hay ayuda a la población general. Por de pronto, solo por nombrar algunos casos, el IVA, por ejemplo, que se le va a quitar para la venta de viviendas nuevas, sabiendo que el mercado inmobiliario es un mercado que desde la pandemia ha habido bastante mermado, y que hoy día uno de los anhelos de la población también es tener una casa propia. Y en ese sentido creo que va a ser un buen alivio que va a permitir disminuir los precios. También, por ejemplo, el subsidio a las pymes que se va a ayudar, que va a ser aproximadamente un 15% para nuevas contrataciones. ¿Sí? Eso también creo que es extremadamente relevante, porque las pymes ya están muy ahogadas, y eso es cierto. Le hemos encarecido los costos de la contratación a propósito de múltiples reformas, entre las que están, por supuesto, la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones, que con todo lo necesario que fueron, también le encarecían la contratación. Entonces, una ayuda directa ahí a las pymes. El subsidio también que se va a establecer. Había una cosa de los remedios también que me parece bien relevante, que lo dijo el diputado Alessandri también en una entrevista que dio, y algo que también estaba pidiendo Franco Parisi, me parece completamente atendible, de tal forma de que los remedios que consideran un porcentaje importante del gasto social de la gente y sobre todo de los adultos mayores, creo que podría ser un muy buen alivio. Por supuesto que uno quisiera que el MEPCO hubiese querido funcionando con la normalidad que había funcionado, pero si el gobierno anterior quizás no hubiese dejado una situación fiscal mucho más mejorada, podríamos haber pensado en haber continuado con esa política. Creo que por supuesto es una decisión dolorosa, pero creo que sobre todo a largo plazo y a mediano plazo, que es un poco lo que nos ha costado mirar en el último tiempo en la política pública, creo que va a tener más beneficios que perjuicios como los que hoy día estamos viendo. Y eso yo creo que, insisto, el desafío que tiene el gobierno, particularmente la SECOM, es traducir esto políticamente, porque sabemos que la política no funciona solamente con la técnica, con buenas políticas públicas, sino que también tiene que construirse una mayoría social para que esas medidas efectivamente puedan ser respaldadas. Paula, te doy la palabra de inmediato. Quería también citar algo de lo que estuvo conversando Franco Parisi con Radio Pauta, es parte de lo que también mencionaba hace un ratito, y a propósito de lo que decía Kevin, ha hecho propuestas también de lo que se podría incorporar en estos debates, Parisi, impulsar el FUT como mecanismo para incentivar inversión local y generación de empleo, medidas concretas para aliviar el gasto de hogares, reembolso del IVA en medicamentos, a propósito de lo que recordaba Kevin, eliminación de ese impuesto en productos esenciales, es un impuesto canalla que te cobren por sanarte, es parte de lo que dijo Parisi, y para también dar un poquito más de contexto de lo que estaba hablando recién. Paula. Sí, creo que todavía, y por lo mismo que estemos hablando de tantas medidas, nos demuestra nuevamente los problemas de la naturaleza de esta ley Tutti Frutti,
que tampoco se explica por qué todavía no se ha presentado. O sea, ha sido el gobierno con la luna de miel más corta, que tuvo un amplio apoyo ciudadano y un amplio apoyo político también apenas asumió, que eran medidas de que, según las mismas anuncios que estuvieron haciendo durante el verano, ya estaban sobre la mesa, ya habían sido calculadas, ya habían sido conversadas. O sea, no olvidemos todas las giras que hizo durante el verano el entonces presidente electo, ahora presidente José Antonio Kast. Entonces, no se explica por qué hay una serie de medidas que no tienen relación una con otra, que muchas de ellas, como ya comenté, apuntan más bien hacia sacarle más plata de los bolsillos a la clase media, que no conversan tampoco con las medidas de la oposición, con las medidas del centro, con las medidas de los otros candidatos, y que más encima seguimos un poco en esta incertidumbre, porque se supone que mañana va a haber una cadena nacional, pero también se dice que la ley no se va a presentar hasta el próximo martes. Entonces, ¿hasta cuándo también vamos a estar aquí un poco en este limbo, tratando de desenmarañar cuál va a ser el contenido de una ley que todavía no se presenta, pero que se sigue tratando de ocupar la agenda pública respecto de ese contenido, y que de las medidas que ya se han tomado hasta ahora, de, por ejemplo, medidas también respecto de los reglamentos que retira el MIMBU, que también a propósito del tema de vivienda y urbanismo que mencionaba Kevin, respecto de lo del MEPCO, respecto de las medidas, por ejemplo, en materia de educación. Entonces, estamos viendo que más bien se está restringiendo mucho, se está tomando medidas que no van aliviando el bolsillo de las personas, y aquí estamos esperando que tal vez alguna de esas 40 pueda aliviarle el bolsillo, porque parece que las otras 39 van a perjudicar. Kevin, y quiero también Sí. hacerte la consulta respecto a parcelar esta conversación, que en la anterior intervención Paula lo recordó a propósito de los comentarios y reflexiones de la diputada Osandón. A ¿No? dividir el proyecto de ley en distintos Sí. ámbitos. A ver, primero, yo diría que si hay algo que no se le puede acusar a este gobierno es la falta de trabajo. Podríamos estar de desacuerdo, por supuesto, con las medidas que está impulsando, pero que ya en abril estemos a porta del ingreso de un proyecto de ley de esta magnitud, habla de un gobierno que efectivamente está haciendo propio su relato de emergencia. Eso creo que es relevante ponerlo sobre la mesa, sobre todo si consideramos, por ejemplo, que siempre las comparaciones son odiosas, pero permitan al menos situar la conversación. El gobierno anterior tuvo una sequía legislativa bien importante en su primer año. Sobre todo porque estaba esperando los resultados de la Convención Constitucional y viendo qué salía de ahí, pero el gobierno ha tenido una agenda muy intensiva y de hecho justamente lo que hemos estado hablando es que hay un copamiento de la agenda. Entonces, que el proyecto se presente esta semana o la próxima me parece a mí que no hace mucho la diferencia, y de hecho me parece que es necesario, toda vez que si realmente el gobierno quiere aprobar esta agenda legislativa, tiene que conversarlo, primero socializarlos con sus aliados, por supuesto, construir la mayoría ahí en el oficialismo, ponerlos a todos detrás del proyecto y luego salir a conversar con la oposición y, por supuesto, con aquellos sectores de oposición que van a estar abiertos al diálogo. Me parece que no solamente hay que conversar con el partido de la gente, que uno puede pirquinear uno o dos votos con tal de tener una mayoría circunstancial, pero me parece que el gobierno tiene el desafío de actuar mucho más allá, mucho más convocante, y por ende yo creo que hay sectores de la democracia cristiana, también del Partido por la Democracia, que están dispuestos a llegar a acuerdos. Sobre el tema de parcelar el proyecto de ley, yo creo que es una cuestión meramente estratégica. Evidentemente que cuando uno presenta un proyecto de ley separado, lo que hace es que hay algunas partes del proyecto de ley que pueden aprobarse y otras no. Y acá lo que el gobierno quiere hacer es que este sea un paquete de medidas que funcionen en su conjunto, no en su parcelamiento. Entonces creo que también hay una cuestión estratégica, comunicacional, pero también de efectividad legislativa. Y solamente quiero poner el punto porque algo que a nosotros al menos de Idea País hemos estudiado harto y nos interesa mucho respecto a la clase media. Porque efectivamente hoy día hay una sensación muy generalizada de esta clase media que ha sido bien olvidada por la política, que es demasiado rico para el Estado y demasiado pobre para el mercado. Entonces, un grupo de personas, un segmento de personas que realmente ve que no le llega ayuda del Estado, que solamente se le encarece la vida. Y ahí yo creo que el gobierno de José Antonio Kast tiene el deber y también creo que tiene la oportunidad de poder incluir demandas que son muy sentidas por la clase media. Y en ese sentido, por supuesto que Franco Parisi puede ser un interlocutor válido, dado que gran parte de su campaña giró también en esta medida sobre la clase media. Sí, y con el rol que tiene también esa bancada, que yo creo que es el principal gallito que se hace allí. Paula, vuelvo contigo. Entremos también un poquito en los escenarios futuros, en el entendido de que esto ya se va a presentar el día miércoles, se ve difícil que se vaya a tomar algún aspecto de parcelación e ir poniéndonos en un escenario óptimo a la hora de tratar de negociar. Es
complejo el escenario por el relato también con el que ha llegado el gobierno a instalar lo que va a ser en algún minuto la presentación de este proyecto de ley, porque de alguna forma se pone sobre la mesa casi como una suerte de amenaza, que entonces no aprobar este paquete completo implica oponerse al bienestar de Chile, implica oponerse a la reconstrucción. Y eso no solamente es una jugada bastante malintencionada, sino que también trata de enmarcar un debate solamente en una dicotomía, siendo que, como hemos ido conversando a lo largo de esta misma conversación, hemos visto que hay distintas medidas que si las revisamos, las desglosamos, no parecen ser tan beneficiosas para la gran mayoría de los chilenos. Pueden tener efectos muy negativos y no solamente en el corto plazo, sino que también en el mediano y en el largo. O sea, por ejemplo, con lo del tema del MEPCO, claro, ahora aumentan las bencinas, ahora también está más caro el pan, ahora están más caros los arriendos, pero esto es un efecto que va a perdurar por años. Incluso si es que se revirtiera la eliminación y volviéramos a tener MEPCO en un par de meses más, los efectos que va a producir la economía chilena van a durar muchos años. Y ese tipo de efectos el gobierno debería tenerlo más que claro, porque precisamente era el gobierno de los que ya sabían cómo hacer la cosa, de que ellos tenían muchísima más experiencia y muchos más conocimientos y que le iban a poner al servicio de esta crisis en la que estaba Chile. Entonces, este relato ya se está haciendo un poco agua. Y yo creo que ahí es importante también que los parlamentarios que van a ser quienes tengan también esta discusión no caigan en ese engaño, en ese intento de discusión dicotómica de que estás con los buenos o estás con los malos, porque aquí no se trata de enemigos o amigos de Chile. Aquí se trata de políticas públicas serias, se trata de la proyección hacia el futuro que se quiere del país y que por tanto también cada una de estas medidas va a requerir de una conversación no solamente técnica, sino que también política, y que para eso también hay que poner y hay que mostrar todas las cartas sobre la mesa. Esto de estar jugando con que te hago un anuncio aquí, después te hago otro acá, después un ministro dice una cosa, después la otra ministra sale a desmentirlo, es muy poco serio para quienes dijeron que sabían mucho mejor que todos los demás cómo hacer política. Kevin, ese Sí. escenario óptimo a la hora de pensar en el trámite legislativo, no es menor el tema. Sí, yo creo que evidentemente la oposición tiene, valga la redundancia, todo el derecho a oponerse a las medidas que tenga el gobierno, pero lo que sí yo esperaría es que fuera una oposición constructiva, porque el gobierno ha delineado objetivos que son importantes y que al menos creo que todos compartimos. Podemos diferir en los medios, pero al menos en el fin, el objetivo que estamos buscando debería ser el mismo, que es atraer mayor inversión, aumentar el empleo, por supuesto, aumentar el crecimiento, que llevamos décadas de estancamiento del crecimiento. Entonces, al menos teniendo como marco esos objetivos, yo me pregunto cuáles son las medidas que la oposición hoy día está levantando como, ya sea negociación, lo que sea, pero cuáles son las medidas que ellos ven para poder cumplir esos objetivos. Porque la verdad es que desde la perspectiva de la teoría económica parece que tiene sentido rebajar algunos impuestos, que estamos sobre el promedio de la OECD, no vamos a quedar, hay que ver el proyecto por supuesto, pero no vamos a quedar por un impuesto muy bajo a las empresas, sino que va a quedar en el promedio al menos de los países con los cuales nos gusta compararnos. Entonces no hay ninguna medida que uno diga que se parezca al ómnibus de Milei, ni tampoco unas medidas que van a sacar de la ceniza el neoliberalismo en Chile. Entonces a mí me gustaría también escuchar a la oposición legítimamente que plantee cuáles son los puntos, porque parece que las recetas que ocuparon en el gobierno pasado no dieron resultado. Por algo llevamos con un desempleo sobre el 8%, una cifra de estrechez fiscal que realmente han sido muy complejas de abordar para este gobierno, crecimiento, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas? Serían buenos que estuvieran sobre la mesa y sobre todo que expliquen a la ciudadanía por qué hoy día les parece mal la baja del impuesto corporativo cuando en el gobierno pasado el ministro de Hacienda estaba a favor de reducirlo y muchos de sus parlamentarios secundaban al ministro. Entonces, que ese consenso de un año hacia otro haya cambiado simplemente por el color político del gobierno me parece muy problemático y al menos creo que deberían darle una explicación a la ciudadanía. Dejemos estos últimos minutos para cerrar ideas. Paula. Yo creo que esto va un poco más allá y a propósito como del caso que Kevin pone sobre la mesa. Es complejo reducir el impuesto a las grandes empresas, cuyo universo de beneficiados son el 1% más rico de Chile, cuando también se va de la mano con, en general, disminuir la recaudación fiscal, cuando también va de la mano con
decir que se va a disminuir el gasto público, pero que se va a hacer de forma transversal en todas las carteras y que no va a haber un criterio de priorización de ciertas agendas, de jerarquización de ciertos aspectos que deben ser sí o sí financiados, y que tampoco se dan luces de cuáles entonces las jerarquías y las prioridades del proyecto político del gobierno de José Antonio Kast, para entender por qué sí quiere reducir un impuesto, por qué quiere reducir la recaudación, por qué entonces quiere tomar una medida que a quienes perjudican son a las personas de a pie, por qué entonces busca reprimir y busca castigar a los estudiantes. O sea, aquí estamos viendo más bien medidas de un gobierno que parece que lo que quiere es estrechar, es minimizar el Estado a su mínima expresión. Y eso es muy complejo porque el Estado es lo que finalmente permite la provisión de los derechos sociales. Entonces, reducir impuestos, que es lo que permite pagar la PGU, es un problema. Disminuir la recaudación del Estado, que con eso es que se pagan las prestaciones sociales, eso es un problema y eso va a tener efectos a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso va precisamente en contra de lo que había dicho en campaña, de que no iba a tocar derechos sociales, pues precisamente es lo que está haciendo. Y peor aún, está tocándole los bolsillos a las personas. ¿Y todo eso para qué? Para hacer que le salga más barata la vida al 1% más rico de Chile. Entonces, ¿para quién está gobernando? Con un gabinete más encima que viene del mundo del empresariado, que tiene múltiples conflictos de interés, que más encima ahora todo esto lo condecora con una cena en el Palacio de la Moneda con una junta de amigos de su generación. O sea, ¿hasta qué punto estamos viendo también de que el Estado se está utilizando para beneficiar a unos pocos a costa de la gran mayoría de Chile? Y eso es doloroso, y eso es algo que más allá de el diálogo, más allá del debate legítimo, de las propuestas que se tienen que poner sobre la mesa, que ahora la verdad quien tiene que ponerlas sobre la mesa es el gobierno, porque son quienes tienen el sartén por el mango y quienes tienen mayoría en las cámaras, también requiere de poder marcar las líneas rojas de aquí no se puede cruzar porque esto va a afectar a las personas y por tanto la gran mayoría de los parlamentarios, y no solamente de oposición, deberían ponerle un freno, porque eso va precisamente en contra del bienestar común. Kevin, cerremos contigo el bloque. Sí, no, yo estoy bien en desacuerdo con lo que acaba de decir Paula, sobre todo porque creo que cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos del aumento del empleo, son objetivos que benefician directamente a la gran mayoría de la población. Y mirando esos objetivos, tiene todo el sentido del mundo que empecemos a buscar cuáles son los mecanismos para generar esos objetivos. Y hasta el momento, la verdad es que, de acuerdo a todas las investigaciones económicas, estas son medidas que sirven a ese objetivo. El gran error probablemente que cometimos en términos económicos fue justamente con este eslogan, ¿cierto?, de que vamos a financiar a los grandes empresarios. Fue la reforma que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue probablemente la que generó este estancamiento económico que ve nuestro país. Entonces, creo que retroceder, no en su conjunto, pero sí en ciertas medidas, creo que también es relevante, sobre todo para los desafíos que tiene Chile. Realmente el estancamiento económico es algo muy doloroso para la gente, y no solamente para la gente, sino que también para el bolsillo del Estado, que se ve cada vez con una menor recaudación cuando ese crecimiento se ve mermado. Entonces, insisto, mayor crecimiento, mayor recaudación del Estado. Por supuesto que lo que han dicho todos los economistas es que esta reducción de los ingresos del Estado que se podrían provocar a propósito de la rebaja de impuestos no alcanzan a compensar todo el gasto, por supuesto, pero lo que sí hay que hacer es de todas maneras empezar a recortar gastos donde se pueda sin tocar el gasto social, como lo ha dicho el mismo presidente José Antonio Kast, y creo que en el Congreso, por supuesto, hay muchas medidas para que se puedan ajustar. Creo que ese es el espacio democrático donde se pueden tomar las medidas positivas para poder modificar lo que haya que modificar. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos en nuestro panel del día de hoy junto al director de formación del Centro de Estudios Idea País, Kevin Canales, y también con la encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo, Paula Castillo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de los análisis y las valoraciones en torno a lo hecho en el gobierno anterior, pero particularmente en lo que tiene que ver con la mirada que hace Chile Transparente a el trabajo detrás de la Comisión Jara Quemada. Recordemos que estuvo tratando temáticas en torno a probidad y transparencia y se entregaron 46 medidas en este ámbito. Y bueno, en ese sentido es interesante ir haciendo el balance de este legado que se ha planteado. Lo tiene además la tercera, estuvo haciendo este análisis el día de ayer, donde se plantea un legado significativo en integridad pública, pero incompleto. Es parte de la lectura
lectura que se hace. Quiero ir revisando parte de lo que se señala. Obviamente en esta revisión y particularmente los análisis se determinó que existe un grado de avance general del 63%, registrando un aumento de 3 puntos porcentuales respecto de la última medición en febrero de este año. También 29 de las 46 medidas presentan algún grado de implementación o desarrollo. De todas maneras se especificó que en varios casos los progresos se asocian principalmente a acciones administrativas, elaboración de estudios y comunicaciones formales entre instituciones sin que se observen aún resultados plenamente concretos o consolidados. Además, en un desglose por el tiempo que demora cada medida, las de corto plazo registran 79% de avance, las de mediano 55% y las de largo plazo un 57%. Dentro de la evaluación se identificaron además debilidades y pendientes. Se menciona avances mínimos respecto a las entidades sin fines de lucro que son religiosas. Otra medida pendiente es que la oficina presupuestaria del Congreso Nacional se fortaleció solo de manera parcial, funcionando más como apoyo técnico a través de glosas que como institucionalidad autónoma y permanente. El estudio sobre la tercerización de servicio público quedó pendiente, sin estrategia definida, y la vinculación de los objetivos país con el presupuesto no se materializó en una política clara. Es parte de lo que señala este análisis, y recordemos que también todo esto surgió a propósito de todo lo que vino de la mano del caso Convenios. Quiero quedarme un poquito con las miradas que tienen también ustedes sobre este tema, este legado. Kevin, parto contigo para que me cuentes un poquito tu óptica. Sí, bueno, lo primero es evidentemente celebrar todo avance respecto de integridad pública, independiente del gobierno donde se haya hecho. Así que yo creo que eso es completamente destacable, sobre todo porque entiendo que esta comisión Jaraquemada era una comisión transversal de expertos que llegó a recomendaciones, y creo que ahí el gobierno hizo bien en tomar muchas de esas recomendaciones, dado que el caso Convenios, por supuesto, que defraudó la fe pública de una forma bien importante. Además, creo que es particularmente relevante el rol que cumplen muchas fundaciones, muchos centros de estudios que a veces con un trabajo más o menos silencioso logran hacer esa accountability que es muy importante para cualquier gobierno. Hacer el seguimiento a las promesas. Nosotros en Idea País algo hacemos de eso, ver cuál es la agenda legislativa que están llevando, etcétera, etcétera. Eso me parece extremadamente relevante. Otro punto, creo que quizás donde hay una deuda y hay un espacio, digámoslo así, de mayor avance, es respecto del Congreso. Porque a propósito de lo que ha salido en la noticia el último tiempo sobre el caso de Camila Flores, que por supuesto que tiene una presunción de inocencia que todos debemos respetar y no podemos asignarle culpabilidad en ningún caso todavía, pero parece que hay un espacio importante donde todavía hay asignaciones parlamentarias que puede ser un poco arbitraria, y yo creo que hay un espacio muy grande para hacer una mayor regulación. Y ahora, respecto a un tema que a mí al menos me interesa bastante, es sobre el caso de las fundaciones y el estado actual en el que se encuentran las fundaciones en nuestro país a propósito de este caso. Las fundaciones cumplen un rol muy importante, no solo porque básicamente son un reflejo de nuestro derecho a asociación que está garantizado en la Constitución Política de la República, sino porque muchas de ellas realmente tienen un trabajo y un impacto social de extrema importancia para toda nuestra sociedad. Y la verdad es que el último tiempo han salido, a propósito de la defraudación que ocurrió en este caso, muchas que están en una situación financiera muy complicada, no solamente porque los aportes del Estado parece que han disminuido, o al menos se han puesto acciones muy estrictas que muchas veces inhiben la acción de estas fundaciones, sino que también incluso gente del mundo privado hoy día se resta de financiar ciertos proyectos justamente por los problemas que hubo. Entonces, acá me parece que junto con avanzar en mayor integridad pública, que muchas veces tiende a poner mayores restricciones, también tiene que tener una combinación con un grado de flexibilidad que no inhiba la acción de las fundaciones y de la sociedad civil, que necesitamos que sea robusta para poder también abordar esos problemas sociales que no solamente se tienen que abordar siempre desde la perspectiva del Estado. Paula, también cuéntame un poquito cómo has estado viendo este análisis, también el grado de avance y particularmente de qué manera a la hora de ver en perspectiva lo que trajo consigo este caso y las soluciones que se han planteado, se ha estado logrando el objetivo. Creo que es muy importante el trabajo que hizo esta comisión,
porque el caso convenios aparece en el 2023 y en tiempo bastante acotado, independiente del camino que estaba siguiendo por la justicia, se constituye esta comisión, se hace un diagnóstico que tal vez en algunas partes ya estaba un poco más avanzado, pero se logra consensuar un diagnóstico de cómo también se puede mejorar y qué medidas debería tomarse desde el Estado en su concepción más amplia para poder propender hacia una mayor probidad y una mayor transparencia. Y eso creo que es un esfuerzo estatal muy importante y es un esfuerzo también de nosotros como sociedad que creo que hay que destacar y que también hay que seguir reforzando. O sea, son medidas que no solamente las recomienda la Comisión Jaraquemada para que se tomen dentro del cortísimo plazo, sino que también se entiendan como parte de una política de Estado que se logre mantener a lo largo de los años. Entonces, que esta serie de medidas las propone en 2024 y que en casi 3 años hasta ahora, como contando la cantidad de meses y viendo las fechas, que haya un avance, según lo que informa Chile Transparente, de un 63% de las medidas recomendadas es bastante. Y yo creo que sí, no nos tenemos que tampoco quedar tranquilos con eso, pero creo que es algo que también merece decir, ¿sabes qué? Ha habido un esfuerzo transversal por parte de las fuerzas políticas, por parte del Estado, por parte de quienes también tienen que tienen el poder político en sus manos de poder tender hacia una dirección de mucha mayor transparencia y mucha mayor probidad. Y eso va a tener sus resultados no solamente en el corto plazo, sino que también en el largo, por ejemplo, la confianza ciudadana que también tienen las personas en las instituciones. Creo que también realizó un forado muy, muy grande en la confianza hacia el Estado y en la confianza respecto de cualquiera que tenga acceso a el uso de recursos públicos, casos como el de convenios. Entonces, es muy importante que se den señales claras hacia avanzar en una dirección concreta y que también dentro de ese 63%, que la gran mayoría del avance haya venido por parte del Poder Ejecutivo, creo que también dice bastante de cómo también en un país presidencialista, donde el presidente tiene muchísimo poder, que también se tienda hacia poder democratizarlo, hacia poder iluminar la forma en la cual lo ejerce, es importante, pero por supuesto, y que creo que ese 37% que todavía queda pendiente no es solamente una tarea para el gobierno que ahora está dirigiendo al país, que es el gobierno de José Antonio Kast, sino que también de poder mantener sólido y firme todo el avance, todo el otro 63% que ya se había avanzado y entender eso como una posta que se va pasando de gobierno a gobierno porque no es algo coyuntural, sin perjuicio que tal vez un caso específico fue lo que produjo la necesidad de tomar estas medidas, sino más bien entenderlo como algo que tiene que ser parte de la institucionalidad chilena. Y creo que eso es una discusión muy importante, muy necesaria, que creo que también es muy bueno que se ponga sobre la mesa desde las fundaciones. En el caso de Rumbo Colectivo es una fundación, entonces también nosotros apostamos por la transparencia, apostamos por mayor probidad, hemos trabajado antes con Chile Transparente, celebramos también mucho su trabajo y creemos que es en esa dirección que tiene que apuntar el trabajo de todos quienes también miramos, diseñamos y evaluamos políticas públicas. Kevin, ¿cómo ves el tema de tomar esta posta? Y además desde una perspectiva constructiva, porque durante todo el tiempo que tuvimos esta polémica también sirvió para el debate político y para, obviamente, sacar ventajas. Sí, bueno, yo creo que es bien paradójico además que sea una fundación la que hace este estudio, o sea, da cuenta de la importancia de los centros de estudio, de las fundaciones sin fines de lucro, porque permite entregar esa información a la ciudadanía que muchas veces no es de fácil acceso. Yo igual quiero puntualizar de que el caso convenios y todas las medidas que toma el gobierno anterior, que por supuesto son importantes, pero los delitos que se dieron no era porque faltaba regulación, o sea, teníamos un marco legal vigente y lo que se hizo fue defraudar ese marco legal, ¿ya? Entonces, por supuesto que estas medidas vienen a reforzar el control, las asignaciones, el seguimiento de la ejecución de esos gastos, que es muy relevante, pero sin perjuicio de lo cual esos delitos ya estaban consignados en nuestro Código Penal. Y por tanto, eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y yo creo que los desafíos justamente futuros que tiene, por supuesto, es ampliar la mirada, buscar cuáles son las medidas que quedaron pendientes y poder instalarlas si es que hacen sentido. Y sobre todo, ahí yo no sé si el Estado, la Fundación o quizás ambas en conjunto tienen un rol de poder aminorar ese daño reputacional que hoy día es muy grande en las fundaciones. De hecho, cuando uno dice, no sé, yo trabajo en una fundación, como que ya en nuestro inconsciente dice, puede ser una asociación media corrupta, pero la verdad y la realidad es que la gran mayoría de las fundaciones hacen un trabajo muchas veces abnegado, con pocos recursos, en condiciones muchas veces
veces laborales precarias. Entonces, la labor del Estado debería ser justamente fortalecerlas, ayudarlas a que cumplan sus fines específicos y no ahogarlas con trámites burocráticos excesivos, que se les pida hasta el último lápiz que compraron. Creo que también hay que mantener un equilibrio, porque es importante, por supuesto, hacer que el dinero que entrega el Estado efectivamente se ocupe en los objetivos que persigue la política pública, pero al mismo tiempo eso no termine ahogando la acción de la sociedad civil y todo se concentre en el monopolio del Estado, que por supuesto el Estado tiene un rol importantísimo en materia social, pero también lo tiene la sociedad civil en su conjunto. Y eso creo que sería el llamado que yo haría quizás al gobierno, a sus autoridades, a los ministerios que están encargados de las fundaciones, que es necesario fortalecerlas y aumentar su reputación, que hoy día lamentablemente sufrió un daño bien importante. Paula, también ahí te dejo la palabra para que también entres un poquito en estas señales o al menos estas expectativas que plantea Kevin. Sí, yo creo que es importante precisar que no necesariamente todas las fundaciones reciben fondos públicos, sino que también hay muchas que se valen, por ejemplo, de la filantropía internacional, de fondos concursables internacionales. Entonces, esta tarea de, como decía Kevin, de lograr mapear hasta el último lápiz que se compró, en general no es algo que, por ejemplo, solamente haga el Estado de Chile respecto a las fundaciones a las cuales financia, sino que también, por ejemplo, hacen los organismos internacionales respecto a las fundaciones que ellos a su vez financian. Yo creo que el punto está ahí y que me gustaría hacer a propósito también de la conversación que hemos ido desarrollando, es que es importante que el Estado sí pueda rastrear hasta el último lápiz que se pagó con sus recursos, porque esos recursos no son de la fundación, esos recursos son de todos los chilenos y que se ponen a disposición precisamente para fines que son superiores, que se entiende que es el bienestar de la población. Entonces, es importante que la regulación que se tome, los cambios, las medidas que se implementen, que no solamente van en un ámbito de sancionar, sino que también de prevenir y de buscar de que desde todos los ámbitos posibles se le dé el mejor uso a los recursos públicos, de que eso sea también transversal y de que entonces no tratemos de poner sobre la mesa de que eso puede ser una traba para la rendición, porque es todo lo contrario, eso es importante para la transparencia, para la confianza ciudadana y también para el buen uso de los recursos públicos. O sea, ahora mismo no lo estamos conversando en este mismo momento, pero hay un caso de un posible mal uso de recursos públicos que está dando harto que hablar, que es precisamente el uso de la moneda por parte del presidente José Antonio Kast y su señora para dar una comida a sus amigos de su generación de Derecho C. Entonces, eso, más allá de que tal vez ayer a última hora la ministra vocera dijo que eso lo pagó con plata a su bolsillo. Bueno, me llama mucho la atención la cantidad de plata que tiene que tener en su bolsillo para poder pagar una cena de ese nivel. Pero incluso si la pagó, ¿por qué se hacen las dependencias de un edificio patrimonial? De un edificio que es de todos los chilenos y chilenas. ¿Por qué se hace con los trabajadores de la moneda? ¿Por qué se hace dentro del horario laboral? Ahí también hay toda una serie del uso de recursos públicos que se tiene que propender desde todos los ámbitos, desde todos los sectores políticos a que sea el más probo y el más transparente. Y hasta ahora las señales que nos ha dado el gobierno son un poco confusas. No solamente tenemos esto, tenemos este catering millonario del cambio de mando, tenemos esta decoradora de interiores ya que ahora se van a vivir a la moneda. Entonces, creo que es importante que esas señales respecto del buen uso de los recursos públicos en el ámbito más amplio posible venga desde quien tiene el mayor poder en Chile, que es el presidente de la República, hacia abajo, y no que venga desde las fundaciones hacia arriba, no solamente así. Los invito a ir cerrando ideas. Kevin, me quedo contigo. Por un lado, abordar un poquito lo que dice Paula en cuanto a las señales que se dan desde el Ejecutivo en torno a probidad y transparencia. Pero además quiero dejarte ahí la consulta respecto a si desde tu perspectiva el gobierno del expresidente Boric cumplió con las expectativas en torno a enfrentar esta situación. Te dejo ahí esas preguntas para ir cerrando. Sí, yo creo que una cosa es adoptar las medidas, otra cosa es que esas medidas luego tengan un impacto real en casos de corrupción, y eso por supuesto que tiene que hacer un análisis mucho más de largo plazo. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que evidentemente que hay que exigir una rendición de gasto a las fundaciones que se le entregue dinero, si eso es básico. Y si entramos ya como en la arena política quizás, de hecho quien rebajó la vara y el estándar que se le pedía fue justamente Javiera Martínez, cuando en la ley de presupuesto del año 2023 elimina los 2 años de experiencia que se necesitaba para poder entregar estos recursos públicos, y también cuando se dice que el gasto se entiende ejecutado cuando simplemente se realiza la transferencia. Eso creo que en buena hora luego se logró corregir, pero me parece como de perogrullo que evidentemente tiene que haber una rendición de los gastos. Ahora creo que es extremadamente relevante
que el próximo gobierno, por supuesto, que tome en cuenta esta agenda y le dé una continuidad en lo que sea necesario. Y no, solamente respecto del caso que se ha estado hablando harto sobre el almuerzo del presidente con sus compañeros de generación, no le diría directamente amigos porque entiendo que hubo una invitación extensa, incluso a personas que no forman parte de su proyecto político. Creo que el gobierno debería haber despejado de inmediato que esa comida fue financiada con sus propios recursos. Porque evidentemente es una señal contradictoria a la ciudadanía, por supuesto, en esta imagen de austeridad. Dicho lo cual, creo que igual vale la pena poner sobre la mesa que el gobierno sí ha dado señales concretas de austeridad también, en el sentido de que ya esté viviendo en el Palacio de la Moneda y que no tengamos que reembolsar más de 4 millones de pesos en un arriendo mensual, probablemente va a generar mucho más ahorro del Estado que los gastos de agua y luz que veo en la oposición que están como reclamando en ese sentido. Y lo último, llamaría por supuesto a la oposición a hacer una oposición constructiva. Fuera una Contraloría por no sé si banquete o algo que se dio en el contexto del 11 de marzo, que la verdad es que la respuesta del gobierno fue esto también no involucró gastos del Estado, lo que me parece en principio muy bien, pero también yo creo que ya basta de la estridencia, basta del show en el Congreso. Necesitamos realmente una oposición que haga valer sus puntos, pero que lo haga de forma seria y no estar llamando a la Contraloría por cada cosa que se le ocurra. Yo creo que es bueno poner ese límite. Paula, cierro contigo el panel. El gobierno de la performance ha sido precisamente el gobierno de José Antonio Kast, que la oposición ocupe las herramientas legales que tiene para poder ponerle freno a aquellas cosas que van en perjuicio de los chilenos y chilenas, es su deber. Para eso fueron electos. Entonces creo que es importante que también se tenga en cuenta y se tenga respeto por la labor de todos los parlamentarios que también tienen derecho y que también representan las genuinas y las verdaderas dudas de la ciudadanía respecto del uso de los recursos de todos los chilenos. ¿Habrá pagado por la banquetería millonaria? Puede ser. ¿Por qué en la moneda? ¿Por qué con los trabajadores de la moneda? ¿Por qué en el tiempo de los trabajadores? ¿De qué manera entonces se les pide? ¿A ellos se les pagaron entonces un sueldo aparte? Entonces además se les dio un permiso sin goce de sueldo para que no estuvieran prestando las funciones dentro de la moneda. Esto es sumamente engorroso. Esto solamente pone un manto de duda respecto de una función que debería ser completamente clara y completamente transparente, que es el ejercicio del poder por parte del presidente de la República. Y eso no le hace bien a Chile, eso no le hace bien a nuestra democracia y eso no le hace bien tampoco a nuestro sistema político. Entonces esperaría que hubiera mayor seriedad respecto del uso de los recursos públicos, que hubiera mayor lucidez, que hubiera mayor claridad y que hubiera también una tendencia hacia el uso probo de los recursos, hacia el buen uso también de los canales comunicacionales y de que también se respete y se den el uso que sea necesario a todos los mecanismos legales que existen para también poder supervigilar y también poder rendir cuentas respecto de lo que se está haciendo, porque hasta ahora no solamente no está satisfaciendo a la oposición, sino que tampoco está satisfaciendo a Chile, que cada día ve sus bolsillos más vacíos y que a cambio ve cenas maravillosas y llenas de opulencia en la moneda. Quiero agradecerles, Kevin Canales, Paula Castillo, quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy. Que estén muy bien, nos reencontramos a futuro. Muchas gracias. Que estén bien.